Hola, ¿lo sabías que 1 más infinito puede ser diferente que infinito más 1? En serio, existe un mundo matemático donde infinito más 1 es diferente que 1 más infinito. Vengan conmigo y vamos a descubrir el fantástico y fundamental mundo de los ordinales infinitos, donde suceden cosas increíbles. Vengan conmigo. Imagina una carrera con 3 participantes. Corren, llegan y va a haber un primero, un segundo y un tercero. Y esta es la única cosa que puede suceder. A menos que alguno no se muera por la calle, pero vamos a dejar esos casos y no nos interesan tampoco los empates. Así que vamos a tener un primero, un segundo y un tercero. Y también si agarramos el primero y lo ponemos por último, así, va siempre a haber un primero, un segundo y un tercero. Acuérdense de esta observación. Si imaginamos ahora una carrera con 15 personas, las cosas no van a ser muy diferentes. Va a haber un primero, un segundo, un tercero, hasta el 15º, el último. Y si no nos interesan los nombres de las personas, este es el único tipo de clasificación que podemos tener. Va siempre a haber un primero, un segundo, un tercero y un último. Y también en este caso, si agarramos el primero y lo ponemos por último, obtenemos el mismo tipo de clasificación. Y sé que estás pensando, esta es una observación estúpida, pero ojo, porque ahora llega una sorpresa. Imagina ahora una carrera con infinitos participantes. Obviamente esto no tiene sentido en la realidad, pero nos sirve para entender las matemáticas. Y va a haber un primero, un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, pero no va a haber un último. Y te podría parecer que este es el único tipo de clasificación que podemos tener, porque también cambiando las posiciones entre sí, parece que no cambia nada. Pero ojo, porque puedo agarrar el primero, por ejemplo, y ponerlo en la última posición, decir que llegó después que todos. Llegó el primero, el segundo, el tercero, llegaron infinitos, y después llegó uno solo, después que todos los demás. Este es un tipo de clasificación diferente que el otro tipo de clasificación, porque ahora hay un último. Y todo esto te puede parecer un juego, pero da origen a unos números fundamentales en matemáticas, los números ordinales infinitos. Y ahora los vamos a ver, pero antes vamos a aclarar la diferencia entre números ordinales y números cardinales. Los números cardinales los aprendimos cuando éramos chicos y nos sirven para contar. Puedo contar las manzanas, 1, 2, 3, 4, 5, y puedo contar las peras, 1, 2, 3 y 4. Y me doy cuenta que tengo más manzanas que peras. Nada de increíble. Más precisamente, si estos son todos los conjuntos que existen, puedo definir una relación de equivalencia entre conjuntos que dice que dos conjuntos son equivalentes si existe una función biunívoca entre ellos, y digo que tienen la misma cardinalidad. Y puedo subdividir todos los conjuntos en clases de equivalencia, y entonces tenemos la clase de los conjuntos con 0 elementos, uno solo en realidad, el conjunto vacío, y la clase de los conjuntos con un elemento, la clase de los conjuntos con 2 elementos, y así hasta la clase de los conjuntos que están en relación biunívoca con los naturales, y cuya cardinalidad se llama Aleph con 0, como vimos en mi video pasado. Y en este caso es verdad que Aleph con 0 más 1 es igual a 1 más Aleph con 0, porque si agrego un elemento al conjunto de los naturales, voy siempre a tener cardinalidad Aleph con 0, y después están los conjuntos con cardinalidades mayores, Aleph con 1, Aleph con 2 y todos los demás, cuyos nombres van a ser claros al final de este video, pero ahora nos interesan los ordinales. Los números ordinales sirven para catalogar los conjuntos bien ordenados. Un conjunto se dice bien ordenado si cada uno de sus subconjuntos tiene un primer elemento, y entonces el conjunto va a tener un primer elemento, un segundo elemento, etc. Y n es un conjunto bien ordenado porque tiene un primer elemento, un segundo elemento, etc. Mientras que r no es un conjunto bien ordenado porque el subconjunto 0,1 no tiene un primer elemento. En pocas palabras, un conjunto se dice bien ordenado si tiene una clasificación entre sus elementos.
Dos conjuntos bien ordenados se dicen equivalentes si existe una función biunívoca entre un conjunto y el otro que conserva el orden, es decir, que f de x es menor de f de y si y solo si x es menor de y. Vamos a verlo con un pequeño dibujo. Tenemos al conjunto A y al conjunto B y tenemos una función biunívoca entre A y B. Y si x es menor de y, f de x va a ser menor de f de y viceversa. Es decir, de alguna manera que estos conjuntos son el mismo tipo de conjunto con el mismo tipo de orden. Y entonces, si estos son todos los conjuntos bien ordenados, queremos catalogarlos en base a esta relación de equivalencia. Vamos a tener la clase de los conjuntos con 0 elementos, es decir, solo el conjunto vacío. Todos los conjuntos con un elemento son equivalentes. Todos los conjuntos con 2 elementos son equivalentes porque existe un solo tipo de clasificación entre 2 personas o entre 2 elementos, hay un primero y un segundo, y así para todas las clases de conjuntos finitos. Pero cuando llegamos a los conjuntos con infinitos elementos, las cosas se hacen más interesantes porque un conjunto con infinitos elementos puede tener varios tipos de clasificaciones entre los elementos, es decir, puede tener varios buenos órdenes no equivalentes. Y es aquí que vamos a dar la definición genial y recursiva de número ordinal de von Neumann. Un número ordinal es la unión bien ordenada de todos los números ordinales precedentes. Vamos a tratar de entender juntos. Al principio no tenemos nada, así que el conjunto vacío va a ser el número 0, el ordinal 0. Y después puedo poner el 0 adentro de un conjunto y este va a ser el ordinal 1. Y el conjunto con 0 y 1 va a ser el ordinal 2. Y el conjunto con 0, 1 y 2 va a ser el 3. Y el conjunto con 0, 1, 2, 3 va a ser el 4. Y puedo seguir así adelante definiendo los números ordinales finitos. Y a un cierto punto puedo hacer la colección de todos los ordinales finitos y voy a obtener un nuevo ordinal que puedo llamar omega. Pero no termina aquí porque puedo hacer la colección de todos los ordinales que tengo hasta ahora, 0, 1, 2, 3, 4, y al final le pongo omega y obtengo un nuevo ordinal que llamo omega más 1. Y si ahora le agrego omega más 1, obtengo omega más 2. Y si le agrego omega más 2, obtengo omega más 3 y puedo seguir así adelante con omega más 4, omega más 5, hasta omega más omega. Y obviamente no termina aquí, podemos seguir adelante, pero antes vamos a tratar de entender mejor con esta representación gráfica. Cada ordinal es la unión bien ordenada de los ordinales precedentes, así que, por ejemplo, el número 2 es la unión de 0 y 1, y el número 4 es la unión de 0, 1, 2 y 3, y el número omega es la unión de todos los ordinales finitos. Y después tengo omega más 1, que es como omega más un palito al final. Y después tengo omega más 2, omega más 3, hasta omega más omega. Y podemos obviamente seguir adelante, pero vamos a llegar a la cuestión fundamental. 3 más infinito es diferente que infinito más 3. O en términos más técnicos, 3 más omega es diferente que omega más 3. Porque mira, este es omega más 3. Es decir, que llegan omega personas más 3 personas al final, después que todas las otras. Este es el tipo de clasificación donde llegan infinitas personas y después de todas, 3 otras personas más. Y esto no es la misma cosa que 3 más omega, porque aquí llegan 3 personas y después omega personas, pero esto es igual a omega, porque es el mismo tipo de orden donde hay el primero, el segundo, el tercero y así adelante. Para entender mejor, vamos a considerar la carrera entre las dos tortugas, Gordon y Steve. Le agradezco a Mirek Olszak por haber producido esta animación. Steve sale 3 posiciones más adelante, así que después de un paso Gordon va a estar en 1 y Steve va a estar en 4. Y ahora van a dar cada una infinitos pasos y vamos a ver qué pasa. Ahí están que corren las dos y llegan a omega juntas. Y de aquí en adelante van a poder seguir corriendo juntas y dando los mismos pasos.
Vamos a imaginar ahora una situación diferente donde Gordon y Steve dan primero omega pasos juntas y después Steve da 3 pasos más y termina en una posición diferente. Y esto demuestra que omega más 3 no es la misma cosa que 3 más omega. Tampoco omega por 2 y 2 por omega son la misma cosa, porque mira, omega por 2 significa que tengo que considerar el número omega y tengo que hacer 2 copias. Es decir que a cada palito del número 2 le tengo que poner una copia del número omega, así. Mientras que 2 por omega significa que tengo que considerar omega copias del número 2. A cada palito del número omega le tengo que poner un palito al lado y voy a obtener de nuevo omega. Y aquí vamos con otra carrera donde hacer apuestas. Tenemos a la tortuga que da un pasito por vez y al conejo que da 2 pasos por vez. Y nos preguntamos, ¿quién va a llegar antes a omega? La tortuga da un paso por vez y el conejo da 2 pasos por vez. Y ahí van, ahí salen, listos, ya. Y obviamente el conejo es mucho más rápido y está siempre en el doble de la posición de la tortuga. Y ahí corren y corren y corren y llegan a omega. Juntos. Y si siguen corriendo cada uno con su velocidad, van a llegar a omega por 2. De nuevo, juntos. Así que ahí vamos con otra carrera muy interesante. Esta vez tenemos a Gordon que sale en posición 0 y a Steve que sale en posición omega. Y cada una va a dar un pasito por vez. Y nos preguntamos, ¿puede Gordon alcanzar a Steve? Ahí sale la carrera, un pasito cada una. Y cuando Gordon llega a omega, Steve llega a omega por 2. Y cuando Gordon llega a omega por 2, Steve llega a omega por 3. Y así adelante, omega por 3 y omega por 4, omega por 4 y omega por 5, hasta que llegan juntas a omega por omega. Y entonces nos zambullimos en la espiral de los ordinales. Y aquí estamos con los ordinales finitos y después de omega pasos llegamos a omega. Y de aquí, después de omega pasos, llegamos a omega por 2. Y después tenemos omega por 3, omega por 4, omega por 5, omega por 6, hasta llegar hasta omega por omega. Es decir, omega a la segunda, y de ahora en adelante cada paso va a representar en realidad omega pasos. Y vamos a llegar hasta omega a la segunda por 2, omega a la segunda por 3, omega a la segunda por 4, por 5, por 6, hasta omega a la tercera, omega a la cuarta, omega a la quinta, omega a la sexta. Y siempre más arremolinándose llegaremos hasta omega a la omega, y este no es el final. Pero antes de esto, vamos con otra carrera increíble. Tenemos a Aquiles que da omega pasos por vez, así que pasa de 0 a omega por 1 a omega por 2. Y después tenemos nuestra tortuga que da un pasito por vez, como siempre. Ahí está. Y ahora nos preguntamos, ¿puede la tortuga alcanzar a Aquiles dando un pasito por vez? Prueban a apostar. Después de una vez, la tortuga está en 1 y Aquiles está en omega. Y después de 2 veces, la tortuga está en 2 y Aquiles está en omega por 2. Y después tenemos 7 y omega por 7 hasta que llegamos a omega y omega por omega, es decir, omega a la segunda. Y vamos a ponerlas al lado para entender mejor. Después de otros omega pasos, la tortuga va a llegar a omega más omega, es decir, omega por 2, y Aquiles va a llegar a omega a la segunda por 2. Y van a seguir así adelante, y después de otros omega pasos, la tortuga va a llegar a omega por 3, mientras que Aquiles va a llegar a omega a la segunda por 3. Es decir, que Aquiles va siempre a estar un ciclo adelante en la espiral de los ordinales. Omega a la tercera y omega a la cuarta, omega a la cuarta y omega a la quinta, omega a la quinta y omega a la sexta, y van a seguir así adelante hasta que van a llegar juntas a omega a la omega.
Y no termina aquí, pero antes nos preguntamos, ¿cuánto es grande omega a la omega? En realidad, no mucho, porque mira, omega tiene cardinalidad Aleph con 0. Y entonces omega por omega tiene cardinalidad Aleph con 0 por Aleph con 0, es decir, Aleph con 0. Y omega a la tercera tiene cardinalidad Aleph con 0 por Aleph con 0, es decir, Aleph con 0. Y así adelante con omega a la cuarta, omega a la quinta, omega a la sexta y todas las potencias de omega. Y como omega a la omega es la unión de todos estos ordinales, va también a tener cardinalidad Aleph con 0. Y ahora estamos prontos a ir más allá de omega a la omega. Empezamos agregando una persona que llega después de todas estas y después omega personas que llegan después de todas estas y omega por omega personas que llegan después y omega a la segunda, omega a la tercera, omega a la cuarta, omega a la omega personas que llegan más tarde y al final empezamos a cambiar los exponentes. Omega a la omega más omega, omega a la omega por omega, omega a la omega a la omega y siguen creciendo los exponentes hasta omega a la omega Aleph con 0 veces. Y obtenemos un ordinal que se llama epsilon con 0 y cuya cardinalidad es Aleph con 0. Y para obtener ordinales con cardinalidad todavía mayor, hay que considerar procesos con una cantidad no numerable de pasos. Pero esta es otra historia que veremos otra vez.